Continúen, uso de la palabra. A ver, sí, me parece que esta sesión nos tiene que llamar un poco a la reflexión. Lo primero que quiero decir es, afuera hay muchos trabajadores que están marchando, lo están haciendo de manera legítima. Conozco a muchos, doy el ejemplo de los médicos municipales, que hoy cuando venía para acá me enteré que marchaban, los de la Ciudad de Buenos Aires, porque están viviendo una situación muy injusta, que es que ellos no pueden hoy trabajar y seguir trabajando porque el impuesto a las ganancias les come parte del sueldo con las retenciones. Básicamente eso fue lo que me convenció para venir a discutir acá esta situación. Y obviamente que es una situación urgente y que es una situación que tenemos que resolver, pero creo que estamos cometiendo el error de algo que podemos arreglar y dejarlo bien, arreglar y dejarlo mal. ¿Por qué? Porque, como se decía recién, a veces se comete el error de estas cuestiones que son estructurales en la Argentina, como la reforma del sistema impositivo, hacerlo en momentos electorales. No solo este gobierno, los anteriores también, y eso es un error. Pero nosotros nos cansamos de decir que las actualizaciones de este impuesto tenían que ser por el índice de inflación y no por otro índice, porque era el único índice que reflejaba el valor adquisitivo de las deducciones. Hasta ahora nadie se acordó de eso. Obviamente, cuando se acercan las elecciones y alguien piensa que con esto puede sacar más votos, se intenta meter todo y se producen algunas injusticias como las que van a quedar hoy. Particularmente yo creo que sí hay que cobrar impuestos, porque con los impuestos uno financia las políticas estatales. Obviamente uno tiene que tratar de que esos impuestos sean lo más justo posible. Yo creo que el impuesto a las ganancias es el más justo de todos, impuesto a la renta, mejor dicho, no impuesto a las ganancias, porque el que más tiene, más paga, y el que menos tiene, puede no pagar. Y el que cobra poco o tiene una renta no suficiente para las actividades que tiene que hacer obligatoriamente para poder tener una vida próspera, las tiene exceptuadas. Lo que sí creo que ahora, por arreglarlo rápido y de una manera electoralista, y aclaro que prefiero correr ese costo antes que siga como está, pero por hacerlo de una manera electoral y de una manera populista, vamos a cometer injusticias terribles. Yo le pregunto a alguno de los que está acá, que decimos que nos interesa la igualdad en la Argentina, que nos interesa la redistribución de riqueza en la Argentina. A mí, que me interesa que los médicos municipales, como dije recién, de la ciudad, puedan vivir de su sueldo. ¿Está bien que en octubre alguien que cobra 2 millones de pesos no mantiene a nadie, vaya y cambie dólares, porque no le hace caso al ministro y lo hace igual, va y cambia dólares y contribuye cero, y que después en ese hospital falten insumos porque no hay plata para poner insumos en ese hospital? No, está mal. No tiene que tener la misma situación que alguien que tiene 3 hijos, alquila, manda a los chicos al colegio, y en este impuesto y en la manera en que estamos legislando es así. O sea, que estamos siendo demasiado generosos con quienes tienen capacidad de ahorro en pos de no poder financiar cuestiones que son estratégicas para el Estado. Y terminemos con eso de que suena bien, algo que suena bien, que es que el salario no es ganancia. El salario es ganancia, es una retribución, y si el salario es un salario de 3 millones de pesos, es un salario justo, pero tiene que pagar impuestos. No importa que sea salario. En todos los países progresistas del mundo, los salarios pagan un impuesto que se llama el impuesto a la renta. Entonces, dejemos de decir que el salario no es ganancia. Lo que no tiene que estar exento de impuestos es la ganancia. Y hay un montón de trabajadores que tienen un salario que genera una ganancia, que hoy, después de esto, no van a pagar impuestos. Se corrige algo que había que corregir, pero se corrige mal. ¿Y por qué? Porque lo hacemos de una manera populista. Incluso podríamos hacerlo, pero no generar déficit. Porque si nos preguntamos qué pasa, yo digo,
¿Por qué hoy que estamos haciendo esto no tomamos la decisión de financiar este aumento del impuesto a las ganancias, pero dejar de pagar jubilaciones de privilegio que no hacen falta, pero dejar de que los empleados de las empresas estatales tengan un régimen laboral más favorable que el que tienen las empresas con las cuales compiten, que haya empleados estatales que tienen beneficios por los cuales el mismo Estado que los contrata les paga el impuesto a las ganancias? Digo, si esto lo discutíamos de una manera correcta en estos 4 años o en los 4 anteriores o en los 4 anteriores y no en este momento, seguramente hubiésemos llegado a una solución muchísimo más justa de las que estamos llegando ahora, porque no abordamos el principal problema que tiene el impuesto más junto, que es las escalas. Acá arrancamos a pagar en el impuesto a las ganancias por el 27%, cuando podríamos arrancar por el 6, por el 9, por el 10%, hacerlo de una manera mucho más justa. Y por hacerlo de manera apurada, porque evidentemente tenemos una situación que corregir, que es la no actualización de los mínimos no imponibles, lo estamos haciendo, pero sepamos que esta discusión había que darla, que seguramente esta ley se va a aprobar, pero que nosotros vamos a saber que esta ley la podríamos haber hecho de una manera mucho más justa y con la cual podríamos haber beneficiado a muchos trabajadores que tendríamos que beneficiar y a muchos que no tienen con qué pagar un impuesto, poder financiar esas políticas sociales. Y como última cosa, ¿qué hicimos para lavar la conciencia? Decir, bueno, los que trabajan en la política quedan exceptuados. Dejemos de darle de comer a los que dicen que la política es una mala palabra. Y esta ley le da la derecha a los que dicen eso. ¿Por qué? Porque exceptúa a quienes hoy por ahí vienen acá, no tienen otro ingreso, se rompen el alma siendo diputados, gestionando de manera transparente un ministerio o teniendo una responsabilidad y los excluimos. ¿Por qué? Porque hacen política. Terminemos con eso, porque es otro acto de demagogia en contra de lo que nosotros tenemos que defender, porque es la única herramienta que tiene el pueblo para ser parte de las decisiones, que es acercarse y sumarse a la sana política. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado.